recorrido está listo. Ahora. Ya. Esto corresponde a la parte 2 de la guía de acompañamiento. El objetivo de aprendizaje es analizar críticamente diversos géneros discursivos. En este caso, se trata de textos argumentativos. Esta actividad la pueden desarrollar en parejas de distintos cursos. Lo puede hacer un estudiante del tercero A con un estudiante del tercero B, un estudiante del tercero B con uno del tercero C, y así. La fecha de entrega, plazo máximo el 9 de noviembre. La guía se entrega exclusivamente por correo electrónico. Los del tercero A me lo envían a mí y los del tercero B y del tercero C se lo envían a Claudia. Voy a comenzar primero con una síntesis del texto argumentativo. ¿Qué es un texto argumentativo? Bueno, esto lo vimos mucho en la guía 3 y 4, que fue la que ustedes no desarrollaron, o quizás solo respondieron una de las dos. Ya, el texto argumentativo se caracteriza por expresar opiniones o tesis, y esas opiniones se defienden o se apoyan con argumentos. Y la finalidad del texto argumentativo es convencer a un receptor. Persuadir o disuadir al receptor. Y es la validez de sus opiniones los da a través de argumentos o respaldos. Lo primero que tienen que hacer es leer con atención la columna de opinión que se presenta acá, que se trata del derecho animal. Esta columna de opinión también la pueden encontrar en su texto de estudio. Aparece desde la página 111 hasta la 114. El libro quizás lo tienen en su casa o también lo pueden descargar. Ya. Esta columna de opinión está escrita por Sara Mesa y se publicó en el diario El País el 15 de julio del 2019. Ya. Tenemos el título de la columna de opinión y después tenemos la bajada, ya que es el párrafo que viene abajo del título. Voy a leer unos 3 párrafos, yo creo, de la columna de opinión. Y voy a ir comentando cada uno de los párrafos. Ya, Sara Mesa comienza diciendo: algunos animales experimentan dolor, ansiedad, alegría y tristeza, sensaciones y sentimientos que no son privativos de nuestra especie. Defender esto no significa desatender a los humanos, más bien lo contrario. Ya, acá, si se dan cuenta, Sara Mesa está expresando sus creencias que tiene respecto a los animales. Y ella cree que los animales experimentan dolor, ansiedad, alegría y tristeza. Es decir, que tienen sentimientos, ¿ya? Y que experimentan sensaciones. Y dice, por lo tanto, que los sentimientos no solamente se dan en los seres humanos, sino también en los animales, cuando dice que no son privativos de nuestra especie. Y después dice, defender esto no significa desatender a los humanos, más bien lo contrario. Aquí está diciendo que defender a los animales no significa dejar de lado a los seres humanos. Al contrario, puede ser que defender a los animales
nos beneficie a nosotros. ¿Ya? Eso lo van a entender más adelante cuando lean completamente la columna de opinión. Ya. Después dice, nadie dudaría en tachar este crimen de intolerable. Aquí se refiere a un crimen, un delito, ya que se menciona más adelante. Dice, sin embargo, el motivo de la lucha que lo ocasionó sí resulta cuestionable, discutible, para muchas personas, que a menudo se preguntan si tiene sentido dedicar recursos a preservar los monos Saraguato. Esa es una especie de monos de primate propio de México. Es un ejemplo. En vez de destinar ese esfuerzo a los seres humanos, como si fuesen los ecologistas quienes, con su actitud, estuviesen generando pobreza o sufrimiento en las personas. Eso menciona la autora. Después dice, el pasado 14 de junio, el primatologista mexicano José Luis Álvarez Flores, un primatologista, esta palabra deriva de primate, que es mono. Por lo tanto, es una persona que defiende a los monos, que los protege. Ya, este personaje, José Luis Álvarez, fue asesinado a balazos tras haber recibido numerosas amenazas de muerte. Álvarez Flores había impulsado la creación en 2012 de un área protegida en el estado de Tabasco, donde habitan, entre otras especies, monos Saraguato. Recientemente denunció la extracción ilegal de arena y piedra en el río Usumacinta. Ya, Álvarez entonces denunció la acción de los seres humanos de sacar arena y piedra del río Usumacinta. Su denuncia tuvo un alto costo. Claramente el interés ecológico se enfrentaba a otro. Es decir, Álvarez Flores siente un respeto hacia el medio ambiente. Ya, él respeta al medio ambiente, por lo tanto, no le pareció que se haya extraído arena y piedra del río. Lo denunció. Y por lo tanto se enfrenta a otro interés, que es el cero interés por el respeto del medio ambiente. En este caso, los que no tienen respeto al medio ambiente serían las personas que sacaron arena y piedras del río. Ya, entonces, ahí, por eso este personaje fue asesinado a balazos. Ya. Después dice, este cuestionamiento es recurrente. Así, la publicación reciente en El País Semanal de un reportaje dedicado a Sandra, la orangutana, a quien la justicia argentina ha reconocido sus derechos como persona no humana. Ya, entonces en Argentina se le reconoció a este animal sus derechos. Esto suscitó reacciones diversas entre los internautas, muchos de los cuales se preguntaban cómo puede el Estado argentino gastar tanto dinero en traslados, pruebas y diagnósticos clínicos en un simple animal, cuando el país está asolado por la pobreza infantil. Eso decían los internautas, no estaban de acuerdo con la protección de los derechos humanos de la orangutana Sandra. Después, dice la autora, cualquier defensor de los derechos de los animales o cualquiera que se interese mínimamente por el asunto sabe que recibirá la acusación de desproporción y sentimentalismo. ¿Ya?
O sea, siempre va a haber una crítica hacia las personas que defienden a los animales. Se les va a acusar que son demasiado sentimentalistas. Su preocupación será entendida en muchos casos como un mero capricho o será objeto de chanza, es decir, de burla. Se burlan de las personas que defienden a los animales, que defienden los derechos de los animales. Es muy sencillo descalificar un movimiento de progreso moral ridiculizando sus manifestaciones más anecdóticas, es decir, atacando la superficie e ignorando la raíz del debate. ¿Cómo puede ser una orangutana una persona? ¿Qué será lo siguiente? ¿Una lubina? ¿Una mosca? Ya. Esas son preguntas que dice la autora que las plantea quienes no están de acuerdo con defender los derechos de los animales, quienes critican esa acción. La consideración de persona está relacionada con el reconocimiento de la capacidad sensitiva de los animales, es decir, su naturaleza de seres sensibles. La ciencia ya ha demostrado, ahí ya tenemos un respaldo que da la autora para defender su postura. La ciencia ya ha demostrado sobradamente que hay especies con una alta sensibilidad, en especial los primates y otros mamíferos de alto coeficiente cerebral, como elefantes y ballenas. También caballos y cerdos y, por supuesto, perros y gatos son sensibles al sufrimiento. Los animales con un sistema nervioso evolucionado experimentan dolor, ansiedad, alegría y tristeza. Ve de nuevo, ahí la autora vuelve a mencionar sus creencias de que los animales son seres que sienten. Dice, es decir, sensaciones y sentimientos que no son privativos de los seres humanos, o sea, que no solamente lo tienen las personas. Defender esto no significa desatender a los humanos, más bien lo contrario. Esto que dice la autora, lo último que leí, defender esto no significa desatender a los humanos, más bien lo contrario, vuelve a aparecer acá, ¿cierto? Y también, si se dieron cuenta, acá al principio también aparece en la bajada del título. Defender esto no significa desatender a los humanos, más bien lo contrario. Lo vuelve a reiterar la autora. Dice que defender los derechos de los animales no significa que se deje de lado los derechos de los humanos. Más bien lo contrario. El hecho de defender a los animales, de defender los derechos que tienen los animales, favorecería a los humanos. ¿Ya? Y acá continúa, dice, el avance de las leyes en materia de maltrato animal en los últimos años ha sido notorio. Reino Unido ha endurecido su ley, aumentando a 5 años de cárcel las penas. Holanda acaba de prohibir el uso de collares eléctricos en los perros y en España, actualmente. Actualmente se está tramitando una modificación del Código Civil para que la consideración de animal como cosa pase a la de ser sensible, en la línea de otros países europeos. Ya. Y acá, hasta acá nomás voy a leer. Lo que viene después son más leyes que se han estado implementando a favor del derecho de los animales, ya en defensa de los animales. Se ha castigado en varios países el maltrato animal. Ya, eso acá da a conocer hechos que han acontecido en los países sobre cómo ha avanzado el castigo hacia las personas que cometen delitos
hacia los animales. Ya hay varios ejemplos cómo se castiga a las personas que no respetan los derechos de los animales, que los maltratan. ¿Ya? Ya. Entonces después, acá vienen las preguntas que ustedes tienen que responder, que sería el análisis del texto argumentativo. La primera pregunta dice, ¿con qué finalidad la emisora plantea el caso de José Luis Álvarez? ¿Ya? No olviden que el caso de José Luis Álvarez aparece acá. Aquí yo les dije quién era José Luis Álvarez Flores. ¿Ya? Entonces aquí la pregunta dice, ¿con qué finalidad la emisora plantea este caso? ¿Ya? Y aquí aparece recuerden que eso aparece al principio. Aquí aparecen las alternativas. ¿Y cuál es, profe? Ya, es que después van a elegir una para responder, ¿ya? Porque tenemos varias preguntas. Ya, después la siguiente dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es una opinión? Esta está fácil. Ya, aquí la mayoría de lo que se mencionan en las alternativas son hechos. Solamente hay una opinión acá. La siguiente, la 3. ¿Qué postura, es decir, qué opinión o tesis, cuál es la opinión o la tesis que defiende la autora de la columna sobre el tema de los derechos animales? Ya les adelanté algo sobre eso, ¿cierto? Está clara cuál es la postura de la autora respecto a los animales. A ver, respondan, ¿la autora está a favor de los derechos animales o está en contra? Chicos, o escriban en el chat. La Angeli dice que no entiende. No entendió la pregunta. No entendió la pregunta. Yo creo que dice no entendí. Y Angeli, Alan, Katy y Valesca dicen que está a favor, pero la Angeli no entendió la pregunta. ¿Podrías repetirla? sí. Dice, ¿qué postura defiende la autora de la columna sobre el tema de los derechos animales? ¿Qué opinión? ¿Cuál es la opinión de la autora respecto al tema de los derechos animales? Al tema de los derechos animales. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál de estas sería? Y yo les pregunté que según lo que leí del texto y los comentarios que hice, ¿la autora está a favor o en contra de defender los derechos de los animales? A favor dicen todos. Ya, muy bien. Entonces, ¿cuál sería acá la respuesta correcta? En la 3. A. El avance de las leyes en materia de maltrato animal en los últimos años ha sido notorio. B. El ser humano es más importante que los animales. C. ¿Se debe legislar sobre los derechos de los animales? D. ¿El Estado argentino no debe gastar dinero en la protección de los animales? La Katy dice que es la C. Alan dice que es la C. ¿Qué dicen los demás chiquillos? Ahí fíjense que si ustedes dicen que está a favor, obviamente la alternativa B queda fuera, ¿cierto? La Scarlett dice que es la A. El avance de las leyes en materia del maltrato animal en los últimos años ha sido notorio. Valesca dice que es la C, que es la Constanza, la Valesca. Ahí se tiene de respuesta a María José. Ya. Ya la alternativa correcta es la C. La opinión que tiene la autora sobre los derechos de los animales es que se debe legislar sobre los derechos de los animales. Ella defiende los derechos que tienen los animales.
La 4. Según la autora, ¿por qué se castiga en Mérida al hombre que apedreó a los perros? Eso aparece acá al final. Ahí aparece. Ahí tienen que responder. ¿Por qué la autora dice que se castiga a este hombre? De ahí responde. Y después vienen las preguntas abiertas. Ya, la primera es, ¿cuáles son las posturas que se contraponen? Es decir, ¿cuáles son las opiniones que se enfrentan en la columna de opinión? Hay dos opiniones. Está la opinión de la autora, que es la que ustedes respondieron acá, en la 3. Su opinión es que se debe legislar sobre los derechos de los animales. Y hay otra opinión que se enfrenta, una opinión contraria. Creo que aparece claro ya en los primeros párrafos que leí cuál es la otra opinión que hay respecto a los derechos de los animales. Y finalmente, según tu postura, ¿qué medidas se deben tomar en Calbuco respecto del derecho animal? Ya, fundamenta tu respuesta buscando y citando información. Puedes leer diferentes textos en internet o buscar en algunos libros que puedan usar como respaldos para defender su postura. Aquí pueden tomar, por ejemplo, los casos de perros callejeros que son innumerables. No sé, lo que hace Ángeles Sin Voz. ¿Qué creen ustedes que debiera a lo mejor hacerse cargo el municipio, tener una normativa respecto de eso? ¿Qué pasa con la responsabilidad de los dueños de los animales? O no sé, o por ejemplo, los animales que se utilizan como animales de carga o cosas así. Ustedes tienen que ver, según su perspectiva, tomar una posición y plantearla. ¿Se entiende eso, chicos? La Katy, la Scarlett y Jamie dicen que sí. La Valesca, que es la Constanza, dice que sí. Alan, Angeli dicen que sí. Christopher dice que sí. Todos dicen que sí. ¿Entendieron, María José? Ya, finalmente aquí está el puntaje, la nota, y deben enviar su guía a los correos. No se olviden de escribir sus nombres y el curso. ¿Hay dudas? ¿Y eso nomás, profe? Sí, solo la parte 2. ¿Tienen dudas sobre algo? Voy a dejar de grabar.